Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por concedernos el estar nuevamente aquí. Meditaremos en tu palabra, mi Dios, confiando en que la sabiduría que hay, Señor, en tu palabra, también guiará nuestras vidas, Señor. Y seguiremos, Padre, en obediencia, en fidelidad, Señor. Así que pues nosotros necesitamos de ti. Que a través de tu palabra podamos, Señor, ser fortalecidos, Señor, y seguir haciendo tu obra, mi Dios, hasta que tú decidas volver. Así que te damos las gracias por poniendo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Por lo demás, es una manera de Pablo para hacer una transición con respecto a todo lo que les ha explicado a los tesalonicenses. Es una manera sencilla de decir, cambiando el tema, ¿verdad? Hemos hablado, hermanos, acerca de todo lo que, pues en la primera y la segunda carta, hermanos, tiene que ver con la duda escatológica que le sembraron a la iglesia. Pablo, hermano, recordemos, se encontraba en su segundo viaje misionero, más o menos andaba por Corinto, y escribe precisamente la epístola a los no muchos meses de haber fundado la iglesia de Tesalónica. Y lo curioso, hermanos, es que así como se inicia esta obra en Tesalónica, llega inmediatamente la herejía, hermanos, y los hermanos caen creyendo precisamente eso, ¿verdad? Y complica, hermanos. Imagínense el saber que Cristo vino, se llevó a su iglesia y ya fue aquello que era profetizado escatológicamente como los tiempos finales. Toda esperanza se pierde. Ya no hay más que hacer, ya no hay más evangelio, ya no hay más proclamación. ¿Qué caso tiene seguir? Realmente el ánimo de la iglesia, hermanos, estaba viniendo abajo por esta causa. Así que Pablo hace bien al decirle, ¿saben qué? A ver, espérense. Primero que nada vamos a lo que está escrito, vamos a lo que dice Jesús y vamos a lo que está aconteciendo. Entonces la esperanza que Pablo le da a la iglesia, hermanos, es que los verdaderos cristianos, hermanos, no van a necesitar un aviso. Los verdaderos cristianos se van con el Señor. Los verdaderos cristianos estarán, hermanos, haciendo la obra de Cristo cuando Él decida venir. Así que no hay más esperanza, hermanos, que la fidelidad y la confianza que tenemos en que cuando esas cosas sucedan, hermanos, los hijos de Dios, los verdaderos hijos del reino, los cristianos, hermanos, notarán inmediatamente que Cristo está viniendo en las nubes para llevarnos con Él para siempre. Así que esto, hermanos, Pablo lo pone de por medio. Sí habla, hermanos, acerca del peligro que hay en la iglesia, tal cual como lo estamos experimentando. Lo último que vimos precisamente fue el ser llamados para salvación, el nombre de pecado, la manifestación del nombre del pecado. Y bueno, precisamente ahí es donde Pablo dice, ya termino con esto. Y les voy a cambiar el tema porque hay indicaciones ahora así. Y es lo que tiene aquí en el capítulo 3, por lo menos en estos 5 versículos. Por lo demás, hermanos, y aquí viene la primera indicación, orad por nosotros. Recordemos que Pablo andaba en su viaje misionero, por lo que entonces estaba con Silas y con Timoteo. Y dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Necesitamos nosotros de sus oraciones. Si Cristo ya hubiera venido, ¿qué caso tiene predicar y qué caso tiene orar? Sin embargo, Pablo les dice, no ha sido así. Sigan con esperanza, sigan con fortaleza y además les encargo que nos tengan en oración. Hermanos, la característica de una iglesia es que no deja de orar, pase lo que pase. No importa lo que diga, no importa las generaciones que avancen, hermanos. Una iglesia genuina sigue orando por aquellos que hablan, por aquellos que son de la iglesia, por aquellos para que el testimonio, hermanos, de la iglesia haga que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Dice 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Recordemos, hermanos, si usted pues recuerda ahí en el libro de Hechos, cuando llegan a Corinto, hermanos, se enfrentan con una terrible oposición de los judíos. Hay un juicio, jalonean a Pablo, hermanos, y les prohibieron seguir predicando allí. Allí en Corinto, hermanos, fue donde se encontró con Priscila y con Aquila, y comenzaron a trabajar en la obra, hermanos, de la predicación. Así que Pablo está hablando con justa razón para decir, ¿sabes qué? Nosotros mismos aquí estamos presentando una persecución. Estamos hablando de que hay hombres perversos y malos, porque no es de todos precisamente la fe. No todos van a creer. Nosotros, hermanos,
sabemos que Dios ha tenido misericordia y nos ha concedido, hermanos, el arrepentimiento por obra del Espíritu Santo. Él es el que convence del pecado. Pero nosotros, hermanos, tuvimos que doblegar nuestro yo para decirle a Jesús: tú eres el Señor. Pero es algo que no todos están, y Pablo lo estaba viviendo en carne propia ahí en Corinto. Pablo anima precisamente a la iglesia presentándoles su situación. Hay hombres perversos que están oponiéndose a nosotros para predicar el Evangelio. Se han parado ahí, sí, hermanos, literalmente enfrente del apóstol Pablo con la mano para decirle: cállate y no menciones a Jesucristo. Así que Pablo dice: no los agarré a golpes y los quité. Lo que Pablo dice es: iglesia, no deje de orar. Hermanos, el diablo lo que quiere es que no prediquemos. Recordemos que una de las mejores estrategias del diablo viene aquí en Tesalónica, hermanos, fue a través de la mentira, del error escatológico, porque la iglesia de Corinto no cometió gravedad de pecado como la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan? Que era una bolsita de dulces ahí en la iglesia de Corinto con tantas cosas que tenían. Sin embargo, hermanos, lo interesante es que la palabra de Dios estaba siendo predicada ahí también. Y cuando Pablo le dice esto a los tesalonicenses, hermanos, les está hablando de la forma en la que el diablo va a tratar de inutilizar a la iglesia. Aquí con esta herejía era ponerles temor, infundirles, hermanos, el desánimo. Pero lo que va a hacer el diablo, hermanos, va a procurar que la iglesia, hermanos, sea inutilizada. Lo hemos visto anteriormente. ¿Cómo? Que la iglesia no trabaja, que la iglesia no evangelice, que la iglesia no invite gente, que la iglesia no proclame las buenas nuevas, que la iglesia no participe. O sea, una iglesia inútil, hermanos, una iglesia enferma, una iglesia que solamente viene, participa en lo mínimo que es el culto y se retira. Hermanos, estamos hablando de un club social religioso. Entonces, Pablo sí establece que el diablo, hermanos, sí ha puesto los ojos en la iglesia. Sí tiene un ataque directo contra la iglesia. Jesús lo dijo en Mateo, hermanos. Las puertas del Hades no prevalecerán. Así que está diciendo que el infierno sí tiene un plan de estrategia, hermanos, para atacar a la iglesia. La promesa, hermanos, es que la iglesia va a prevalecer porque es de Cristo. Así que esto es interesante. Y Pablo le dice: hay hombres malos que no tienen interés en la salvación, se oponen a la predicación. Iglesia, no deje de orar por los que están en la obra. Es nuestra responsabilidad, hermanos, orar por nuestros ministros, por nuestros diáconos. Es nuestra responsabilidad orar por nuestros maestros, hermanos, para que la palabra corra y que la palabra de Dios sea glorificada. Porque sí hay quien aún en medio de la iglesia se opone a. Y dice el 3: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de todo mal. No dice nada más se enfoca en él, se enfoca en Silas o en Timoteo, hermano. Dice: el Señor es fiel. O sea, hay una promesa muy grande que Él va a cumplir hacia su iglesia, y la iglesia de Tesalónica está incluida en esa promesa de fidelidad. La iglesia cristiana Bautista Obrera de Salamanca, mis hermanos, estamos incluidos en esa promesa de fidelidad de Dios, y Dios para con nosotros será fiel. Usted me puede decir si o no, Dios ha sido fiel a su iglesia. Así que dice, entonces, esa es la clave, porque esa fidelidad de Dios es lo que va a hacer que nos afirmemos y que nos guarde del mal. Entonces, sí es interesante ver, hermanos, cómo Dios viene para su iglesia esta palabra hermosa, fidelidad. No estamos, hermanos, ausentes o ajenos a la mirada de Dios. Realmente Dios, cuando da sus promesas, nos considera dentro de esas bendiciones. Dice el 4: y tenemos confianza respecto a vosotros. Vuelve a tomar él el papel personal para referirse a la iglesia. Tenemos confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Estamos seguros que ustedes son una iglesia obediente. Así que esa parte, esa de confianza con respecto a Dios, la confianza que tenemos de la iglesia de Tesalónica para con Dios, que creen que Dios sí la considera, porque hemos visto en ustedes obediencia. La fidelidad de Dios, la obediencia de la iglesia, hermanos, es un vínculo maravilloso de amor, de unión. Así que, ¿qué cree que va a pasar cuando el Señor decida venir? Pues la iglesia de Tesalónica será iglesia llevada al cielo. ¿Qué va a pasar, hermanos, con Loret cuando Cristo venga? ¿Seremos hallados fieles? Y veamos esa pregunta. Yo quiero ser parte de esa porción, hermanos, que Juan en sus cartas dice: algunos de vosotros sí son hallados fieles. Pues entonces, hermanos, hagamos un esfuerzo
para que esos algunos de vosotros seamos hallados fieles, porque la fidelidad de Dios está presente, pero la obediencia de la iglesia también estará presente. Y termina diciendo con una promesa, hermanos, una súplica. Esto es lo que Pablo pide a Dios para la iglesia. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Que Dios les guíe en el camino en el que ustedes sepan amar a Dios. Entendamos, hermanos, hay alguna realidad. Nosotros jamás vamos a amar a Dios de la forma en la que Él nos ama. No alcanzamos a entender eso. Pero sí podemos amar a Dios, hermanos, en toda la extensión de la palabra con respecto al amor humano. Lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha enseñado y dado, eso es aquello que debemos entregar a Dios, hermanos, con todo lo que somos. En el amor que debemos tener a Dios. Porque el amor de Dios, hermanos, es incomparable, es inigualable, es inagotable. Nosotros, hermanos, somos capaces de fallar, pero Dios permanece fiel. No existe iglesia perfecta, hermanos. Toda iglesia tiene errores, tiene faltas. No existe la membresía perfecta, no existen los pastores perfectos, pero existe una iglesia que sabe amar a Dios. Existen miembros de la iglesia que saben amar a Dios. Existen los ministros que sí desean servir a Dios. Y ahí es donde Pablo dice: esa es mi oración, que la iglesia sea encaminada para amar a Dios. Y después dice: y a la paciencia de Cristo. Esa palabrita, hermanos, fue la que les faltó a la iglesia de Tesalónica. Se desesperaron, tuvieron desánimo. ¿Qué pasó entonces? Y ese desánimo, hermanos, los llevó a pensar cosas que no habían ocurrido. No se meta usted, hermanos, a lo que los medios amarillistas de las redes sociales dicen. Que ya ocurrió algo en Medio Oriente, que ya hay guerra, ya claro. Dios así nos dijo, eso no es nuevo, hermanos, no es noticia nueva. Si usted lee el Evangelio de Mateo, ¿qué cree? Que el Señor le va a decir exactamente todo eso. Y si eso es así, hermanos, entonces nuestra atención debiera estar más en la palabra de Dios que en lo que ocurre en nuestro corazón. Nuestro corazón debería estar puesto más en lo que está diciendo Dios, porque todo lo que dice Dios se hace. Que si viene el fenómeno del niño y ese calor, hermanos, la tierra está en las manos de Dios. La iglesia está en las manos de Dios. Entonces, dejémonos guiar por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres tú nuestra esperanza, Señor. Y hay muchas cosas a nuestro alrededor, Dios. Pero no olvidamos que vivimos en un mundo fracturado. Es entonces que nuestra fe está depositada solo en Cristo. Fortalece nuestro corazón, así como lo haces cada que abrimos tu palabra. Sea nuestro corazón fortalecido por tu palabra. Nuestra fe, Señor, afianzada. Acabamos de entonar una alabanza a tu nombre, que era una exhortación. Estad por Cristo firmes. Señor, concédenos mantenernos firmes, aguardando la promesa bienaventurada, esperando, Señor, precisamente el momento de tu voluntad perfecta. Señor, ¿qué ocurrirá? O nos llamas a tu presencia o tú regresas, mi Dios. Y en ambos casos, el fiel será hallado delante de ti, Señor. Así que permítenos, Padre, mantenernos firmes en el camino del amor a Dios. Y permítenos tener paciencia, Señor, la paciencia de Cristo para esperar tu voluntad. Estamos en tus manos, Señor. Tu iglesia está en tus manos. Concédenos esta firmeza, Señor. Concédenos a seguir orando, mi Dios, con fe, con amor, con esperanza. Que tú siempre recibes nuestras oraciones. Así, Señor, hoy oramos por tu iglesia, por nuestra iglesia, Señor. Y concédenos ese amor de Dios y esa paciencia de Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le